Esta mañana vamos a hablar sobre el tema actitudes bajo presión. Amén. Actitudes bajo presión. Todos en algún momento hemos experimentado la fuerza de la presión. Hemos experimentado cómo la presión se ejerce en nuestras vidas, ya sea en la familia, en asuntos del hogar, a veces dentro del matrimonio, en el trabajo, los jóvenes en las escuelas. Ahora que tenemos muchachos que trabajan parte del tiempo y tienen que sacar sus clases también de colegio, eso también genera bastante presión. Y no es que la presión en sí sea mala. El problema es cuando no sabemos qué hacer, no sabemos cómo responder, no sabemos de qué manera nosotros reaccionar ante esos momentos o tiempos de presión en nuestras vidas. Cuando la presión se sale de control, eso se vuelve un verdadero problema. Por eso es importante saber desarrollar buenas actitudes que nos ayuden a reaccionar, a encarar de la mejor forma cada uno de esos tiempos de presión en nuestra vida. No importa cómo usted se llame, no importa de dónde usted venga, no importa qué tipo de profesión usted ejerza, usted pasa por tiempo de presión. Amén. Las personas vivimos tiempos de mucha presión. El mismo apóstol Pablo menciona lo siguiente en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo número 8. La Nueva Traducción Viviente lee de la siguiente forma: por todos lados nos presionan las dificultades. Pablo dice, por todos lados las presiones están ahí sobre nosotros. Dice, las dificultades generan presión, pero dice Pablo, no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Entonces no se trata quién usted sea, no se trata de dónde usted venga. La pregunta incluso no es si se siente presionado ahora mismo. La pregunta es cómo estamos manejando la presión. Amén. La ilustración o el hecho de que a veces ya no es muy común cocinar en ollas de presión, pero yo recuerdo a mi abuela tener una olla de presión, mi madre también cocinar en olla de presión. Dicen que se cocina más rápido. Bueno, aquí tengo el hermano Aranda, que es un excelente chef, y se cocina más rápido, por lo mismo de que es rápido, las vitaminas o todo lo que tiene que ver con los alimentos, ¿verdad? Los nutrientes exactamente se conservan más cuando se cocina, y no estoy haciéndole promoción a la olla de presión, pero se mantienen más y son más saludables, etcétera. Entonces, pero esas ollas de presión generan bastante fuerza y hay un vapor, ¿verdad?, que se genera por los gases, ¿verdad?, que a la hora de estar cocinándose en esa situación, en esa condición. Y es importante que esa olla de presión tenga una forma de salir, ¿verdad? Esos gases tengan que salir, o ese vapor tenga que salir, porque si no puede llegar a explotar. Amén, puede llegar a explotar. Entonces es importante que nosotros, cuando estamos bajo mucha presión, sepamos, aunque uno quisiera que esa presión se quitara, aunque uno quisiera que Dios viniera y de buenas a primeras nos liberara de la presión, lo importante es saber que cuando estamos bajo presión podemos también liberar esa presión a través de nuestras actitudes y a través de buenas actitudes que nos ayuden a tomar esa presión para beneficio también de nuestras vidas. El mismo Pablo enfrentaba presión, y esto me hace pensar que no importa lo espiritual que tú seas, tú puedes ser una persona de oración, puedes ser una persona comprometida con Dios, puedes ser una persona dedicada a hacer la voluntad del Señor, pero todas las personas pasan por presión. Pablo decía, por todos lados nos presionan las dificultades, y eran tantas las presiones que Pablo experimentaba en su vida que señala lo siguiente: no estoy destruido, no estoy tampoco desesperado, no estoy aplastado, como dice la Nueva Traducción Viviente, pero Pablo dice, estamos perplejos. Y la palabra perplejo significa estar confuso, vacilante, sin saber qué hacer o decir. Pablo dice, no estoy destruido, no estoy desesperado, no estoy aplastado por la presión, pero me encuentro perplejo. Hay momentos en que no sé qué hacer o no sé
que decir. Seguramente usted ha estado también en esa posición en algún momento de su vida, sin saber qué paso dar, sin saber qué decisión tomar. ¿Por qué? Porque esos momentos de presión de pronto nos llevan a esos límites. Otra situación que Pablo señala en 2 Corintios capítulo 11 verso 28 dice: y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Pablo entonces enfrentaba presiones como usted las pasa, como usted también las experimenta. Tenemos entonces que encarrilarnos, porque si no nos encarrilamos bien, vamos a descarrilarnos. Y quiero utilizar la historia de Daniel. La historia de Daniel, que encontramos a este personaje en la Biblia, para hablar de algunas cualidades que nos van a ayudar a desarrollar buenas actitudes para enfrentar todo tipo de presiones. Tocando solamente un poco de historia, encontraremos que en el año 586 antes de Cristo, Dios permitió que el imperio babilónico, comandado por en ese tiempo Nabucodonosor, conquistara al pueblo de Israel y destruyera a Jerusalén. Nabucodonosor, según los datos históricos, señalan que el 25% de la población de Israel fue tomada como prisioneros de guerra y fueron llevados hasta Babilonia. La mayoría de estas personas eran jóvenes, adolescentes, amén. Eran muy jóvenes, eran el 25% de la población fue llevada cautiva como prisioneros de guerra hacia Babilonia para ser adoctrinados. Es decir, Daniel, aleluya, fue llevado como prisionero de guerra. Y es interesante, cuando uno lee los escritos de Daniel o el libro de Daniel, encontramos que Daniel fue tomado a los 15 años como prisionero de guerra y llegó a Babilonia como un esclavo, pero su historia no terminó así. La historia de Daniel comienza como un prisionero de guerra, pero termina a los 85 años como el segundo hombre más poderoso en todo el imperio babilónico. Amén. Tuvo mucha presión. La historia de Daniel, hermanos, es una historia bajo muchas presiones, bajo muchas presiones. Si usted ha leído la Biblia, encontrará que Daniel capítulo 1 versículo 5 dice la escritura al verso número 8, dice: y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentase delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach y a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel, verso 8 dice: propuso en su corazón no contaminarse con las porciones de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminar. Daniel entonces comienza su historia. La historia que leemos en el libro de Daniel comienza bajo mucha presión. Desde el día 1 que llegó a Babilonia, a Daniel se le comenzó a presionar, y los versos 5 al 8 nos señalan que esta presión tenía que ver, aleluya, con el pensamiento del rey de adoctrinar a estos jóvenes judíos, a estos jóvenes israelitas, adoctrinarlos para cambiar su forma de pensar. Nabucodonosor contaba con un entrenamiento de 3 años, un programa de entrenamiento de 3 años, donde él trataría de intentar entrenarlos para servir a la corte real, y para ello tuvo que cambiarle, o tenía que cambiarle sus hábitos, su manera de pensar. Necesitaban aprender una nueva cultura, costumbres, un estilo de vida diferentes, ideas, idioma y una religión distinta. Incluso, según lo que leemos, versículo 5 en adelante, tuvieron que cambiarles sus nombres. Sus nombres fueron cambiados. ¿Por qué? Porque los nombres de estos jóvenes eran una referencia al Dios al que ellos servían, al Dios justo y verdadero del pueblo de Israel. Y Nabucodonosor quería
terminar con todas esas cosas, y entonces les puso nombres que hacían referencia a dioses paganos, a los dioses que servían los babilonios. Entonces, bajo mucha presión comienza la historia de Daniel, pero Daniel nos enseña que en medio de las presiones es importante desarrollar cualidades que afirmen nuestro carácter, y esas cualidades van a generar asimismo actitudes que te van a ayudar a responder a las presiones que tú enfrentas en tu vida, ya sea en el trabajo, en la escuela, en tu casa, con tu familia, cualquier tipo de presión que se ejerza sobre tu vida. Estas cualidades van a generar actitudes que te van a ayudar a sobrellevarlas y a liberar cada día esa presión de una manera positiva, de una manera positiva. Es importante entonces enumerar cada una de estas cualidades. ¿Cuáles son estas cualidades? Número uno, la primera cualidad que quiero mencionar es identidad. Identidad. Es importante que nosotros desarrollemos esta cualidad en nuestras vidas. Bueno, antes de seguir adelante con las cualidades que voy a mencionar, esta semana yo compartía con alguien y le decía que una persona, es más fácil conocer a una persona por sus reacciones que por sus acciones. Amén. Es mucho más fácil conocer a una persona por la manera en que reacciona que por las acciones que hace. ¿Por qué? Porque a veces las acciones son apariencias y alguien hace algo bueno con intenciones malas. Así que las acciones no siempre dicen quiénes son las personas. Hay gente que trabaja todos los días porque tiene que hacerlo, no porque lo quiera hacer. Y entonces la gente puede ser conocida de una mejor forma por la manera en que reacciona. Y son nuestras reacciones las que no pensamos, las que simplemente aparecen. Reacciono de esa forma. ¿Por qué? Porque la reacción define quién soy. La reacción es natural. La reacción no la piensas. La reacción te lleva a actuar de una manera. ¿Por qué? Porque parte de quién tú eres. Y entonces Daniel supo responder a la presión. ¿Por qué? Porque había una identidad en él. Había una identidad. Las presiones siempre buscarán de alguna forma hacernos perder nuestra identidad. El apóstol Pablo dice: por todos lados nos presionan las dificultades. Identidad. ¿Qué es identidad? Es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una comunidad, y es precisamente a través de la identidad que nosotros definimos quiénes somos y para lo que hemos sido creados. La identidad es muy importante. La identidad es muy importante porque cuando no sabemos quiénes somos, entonces no sabemos o no conocemos o no tenemos claro el propósito para nosotros en esta vida. Hoy en día hay muchas personas que tienen problemas de identidad y el mundo trata de alguna forma de modelar nuestra identidad y de alguna manera adoctrinarnos a ideas equivocadas en torno a la familia y la identidad que como núcleo familiar tenemos de acuerdo a la palabra está siendo de alguna forma presionada. ¿Para qué? Para que cambiemos nuestros parámetros familiares, para que cambiemos lo que en conjunto nosotros entendemos que es familia. Y entonces cuando perdemos la identidad, perdemos el propósito, y cuando perdemos la identidad no tenemos rumbo y simplemente, aleluya, erramos en nuestro caminar. Por eso es importante desarrollar nuestra identidad. ¿Y dónde encontramos esa identidad? En la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Den un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. ¿Quiénes somos? Eso lo dicta tu identidad. ¿Quiénes somos? Eso lo dicta nuestra identidad, y al tener identidad sabemos el por qué nosotros hemos sido creados. A Daniel se le trató de quitar su identidad, por eso empezó a ser presionado.
Por eso empezó, aleluya, se empezó a ejercer presión sobre de él. Sin embargo, Daniel, aleluya, aunque fue sometido a un entrenamiento y a un adoctrinamiento, él fue arrancado de los brazos de su familia, traído a una tierra extraña, con costumbres completamente diferentes. Ahí en Babilonia se hablaba diferente, se vestía diferente, los nombres que se les dieron sonaban diferentes y hasta se comía una comida completamente diferente. Aleluya, a Daniel, aleluya, se le cambió su nombre, pero Daniel nos enseña que aun cuando se le había cambiado su nombre y se le había quizás cambiado, aleluya, la dirección a donde él vivía, a Daniel no se le cambió su corazón, porque Daniel se mantuvo, aleluya, con la identidad que había recibido de parte del Señor. Tu identidad es importante. Tu identidad es importante a la hora de enfrentar nuestras presiones, las presiones de la vida. Es importante, aleluya, nuestra identidad. Mire, hay personas que de pronto hacen algo y dicen: es que nunca pensé llegar a ese punto. Nunca llegué a hacer esto. ¿Por qué? Porque yo no soy así. La pregunta es: ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hiciste? Amén. Y sencillamente es por no saber manejar la presión. Cuando tú no sabes manejar la presión, dice el apóstol Pablo, estamos perplejos, confusos, sin saber qué decir, sin saber qué hacer. Daniel se sabe presionado, pero no está dispuesto a olvidarse quién es él. Amén. Podrás cambiar mi dirección, podrás cambiar mi nombre, pero no podrás cambiar mi corazón. Por eso la Biblia dice que él propuso en su corazón. Él propuso, mire, a veces queremos hacer cosas, pero decimos, es que voy a cambiar y es que voy a hacer esto, pero si tú no honras tu decisión, si no honras esa decisión que tomaste todos los días, no vas a lograr absolutamente nada. Hay que honrar nuestras decisiones. No importa qué tan buenas ideas tú tengas, no importa qué tan buenos pensamientos tú tengas, qué tan buenas intenciones tú tengas, si no honras cada día las decisiones que tú tomas, vas a estar equivocado en los pasos que tú des y en las decisiones que tú tomes en la vida. Él propuso en su corazón no contaminarse. No voy a estar conforme con los valores de esta sociedad. Como hijos de Dios somos llamados, según lo que nos dice Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Qué dice la escritura? No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Tú y yo, como hijos de Dios, somos llamados a no imitar las conductas ni tampoco las costumbres de este mundo, no conformarnos a los valores de esta sociedad. Los valores de la sociedad están corrompidos. Los valores de esta sociedad, aleluya, no están enfocados en hacer la voluntad de Dios. No honran y no agradan al Señor. Por eso el Señor nos dice a través del apóstol Pablo, tenemos que permitir que Dios nos transforme. No nos dice la escritura que nos conformemos. Amén. Y uno tiene que decidir todos los días: o me conformo a los valores del mundo o me transformo. Me voy a conformar a lo que el mundo dice, me voy a conformar a lo que el mundo dicta, me voy a conformar a los valores de este mundo, a la forma de pensar de este mundo, o voy a permitir que Dios esté transformando mi vida cada día. Que Dios esté transformando mi forma de pensar, dice el apóstol Pablo, porque si queremos hacer cambios en nuestra vida, esos cambios, hermanos, necesitan un cambio en nuestra manera de pensar. En nuestra manera de pensar. Entonces, o nos conformamos o somos
transformados. Aquí Daniel, aleluya, Daniel no permitió que su corazón fuera, aleluya, o perdiera la identidad. Así que propuso en su corazón no contaminarse. No contaminarse. Y ese es el llamado que Pablo nos hace a nosotros como iglesia, a no imitar las conductas ni las costumbres de este mundo, sino permitir que Dios a través de su Espíritu Santo trabaje en nosotros para transformarnos. ¿A fin de qué? A fin de que hagamos la voluntad de Dios. Y dice la Escritura que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Las presiones revelan nuestra verdadera identidad y dan a conocer quiénes somos nosotros en realidad. Jesús mismo fue confrontado por las presiones de la vida. Jesús también fue presionado desde el momento de su nacimiento. Sus padres tuvieron que alejarlo de la amenaza de muerte que había declarado Herodes sobre todos los menores de 2 años de edad. Desarrolló su ministerio bajo la presión una y otra vez por el ojo religioso y la tradición de un pueblo mal dirigido por líderes y maestros corruptos que enseñaban al pueblo falsamente. Pero quizás el momento de mayor presión en la vida y ministerio de Jesús fue en el huerto del Getsemaní. Aquel lugar en donde se sembraban árboles de olivo, en donde ese fruto era tomado y procesado hasta ser exprimida hasta la última gota de aceite mediante un proceso de prensa, de ejercer presión. Ahí mismo Jesús fue tomado como un olivo y mediante la presión Él le dijo a sus discípulos: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Yo sé que usted en algún momento se ha sentido en la misma situación. Seguramente que usted ha vivido un momento de presión que lo ha llevado a tristeza, que lo ha llevado quizás a desesperanza, que al no saber, aleluya, cómo salir adelante y piensa que todo está terminado. Bueno, Jesús pasó por ese momento, pero Él nunca perdió su integridad, nunca perdió su identidad. Jesús sabía quién era y a qué había venido a la tierra. El tiempo se le acababa, sus amigos se dormían y Él se sentía morir, pero nunca olvidó quién era. Él siempre supo cuál era su identidad. Nuestras oraciones revelan nuestros intereses. Una oración tan simple puede decir quién eres tú, puede decir cuál es tu identidad. Y entonces cuando Cristo está pasando por ese tiempo de presión, por ese tiempo de tristeza, por ese tiempo de dolor, la Biblia dice que oró al Padre y le dijo en Mateo capítulo 26 versículo 42: entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase de mí esta copa, a menos que yo la beba, entonces que se haga tu voluntad. Aleluya, no perdió su identidad, mantuvo su identidad, aun cuando quizás, aleluya, se sentía morir, aun cuando quizás la presión era tan fuerte que tenía tanta tristeza en su corazón. La Biblia dice que Él se atrevió a decir al Padre: que no se haga lo que yo quiero, porque ante todo que se haga tu voluntad. Entonces nosotros somos llamados a mantener nuestra identidad, aun cuando las presiones de la vida se generen alrededor nuestro. Aun cuando usted enciende el televisor, hermanos, a través de la televisión, de los programas, de los shows, de las novelas y aún de los noticieros, porque ahora los noticieros promueven, aleluya, valores y costumbres de este mundo y aplauden y le dan un foco de atención, hermanos, a las propuestas de este mundo para promover un estilo de vida incorrecto. Hermanos, aun cuando la presión se ejerza de esta forma, recuerde que somos llamados a no imitar al mundo, ni sus costumbres, ni sus valores. Tenemos que ser transformados por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios. No nos conformamos, seremos transformados. Segunda cualidad, disciplina. La disciplina es la segunda cualidad. Amén. Daniel, aleluya, estuvo en una situación de presión, pero él controló, aleluya, controló la situación
cuando Él establece disciplina, cuando Él mismo, aleluya, establece límites. Él mismo establece, aleluya, sus condiciones de desarrollo en su vida. Y esta disciplina, hermanos, aleluya, lo que hace es proteger el corazón de Daniel. La Biblia dice que Daniel le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos, aleluya, que no eran aceptables en la dieta de cualquier judío. Amén. Seguramente sería un banquete que cualquiera quisiera degustar. Amén. Seguramente estaban los mejores manjares. Seguramente estaba el mejor sazón en esa comida que se le ofrecía a Daniel. Pero Daniel muestra una tremenda disciplina a pesar de la gran tentación. Amén. Imagínense que nos pusieran aquí, no sé, aleluya. Yo sé que hay algunos que traen mucha hambre, pero simple, ¿para qué batallar? Que nos pongan aquí unos cuantos guisos con unas tortillas recién salidas, de harina o de maíz, como usted quiera. Amén. Sí. Así nos pasó cuando fuimos allá, a Burgos. Aquí veo a las hermanas. Oiga, nos pusieron una mesa y unas tortillas de maíz, pero bien sabrosas. Amén. Pero oiga, y yo le decía a mi esposa, no voy a comer mucho. No, olvídese. Ya cuando estaba sentado ahí ya. Amén. Pero bueno, había suficiente. ¿Cómo decir que no? Pero resulta, hermanos, que Daniel tenía la comida, una comida gourmet. Amén. Un banquete, lo que comía el rey. La mejor comida estaba sobre la mesa. Sin embargo, Daniel sabía que esa comida, hermanos, no era una comida que pertenecía a la dieta que Dios le había dado al pueblo judío, al pueblo de Israel. Y entonces toma una acción y desarrolla la disciplina. Y es que la disciplina demanda el rechazo de todas aquellas cosas que pueden distraerte o desatender el camino para llegar a una meta propuesta. Porque si no somos disciplinados en la fe, cualquier cosa, hermanos, aleluya, nos va a llevar por un camino equivocado. Es importante que usted, aleluya, sea disciplinado en su vida cristiana. Pablo lo dice en su carta a Timoteo, su primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Dice Pablo: rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien, note la palabra que utiliza aquí Pablo: ejercítate en la piedad. Hay que ejercitarse. Pablo está haciendo un llamado, aleluya, a Timoteo, y hace un llamado ahora a nosotros para que actuemos con disciplina en la vida. Amén. Aunque todo no sea lícito, recuerde que no todo nos conviene. Tenemos que saber decidir, tenemos que saber qué paso dar, tenemos que saber de qué forma yo voy a responder con palabras en mis conversaciones, qué pensamientos generar, qué conducta realizar. Es importante partir entonces de una vida disciplinada que se ejercita en la piedad. Otras versiones dice: entrénate, esfuérzate, o también utilizan la palabra disciplínate. Daniel tuvo que ejercitar su vida en aquello que él sabía que sería para el beneficio de lo que Dios quería hacer. Me impresiona mucho que un muchacho de 15 años tuviera claro, aleluya, cuál era el propósito de Dios para su vida. Aleluya, imagínese lejos de su casa, lejos de sus padres, lejos de la supervisión de su familia y de los brazos del cobijo de la familia. Pudo haber tomado cualquier otro tipo de decisión, pero Daniel sabía que aunque las situaciones cambiaban y las circunstancias a veces se levantan en contra de nosotros, el propósito de Dios sigue en pie. Y el propósito de Dios no termina cuando tú luchas y cuando las presiones llegan. Dios sigue en el plan de cumplir su propósito y su voluntad en mi vida. Y aunque las cosas sean contrarias y las dificultades sean muchas, recuerde lo que dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 8, versículo 28, que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para nuestro bien. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? Todo lo que sucede,
Aún las presiones que han llegado a tu vida van a ayudarte para tu bien. Van a ayudarte para tu bien. Hoy lo ves como una lucha, como algo quizás contrario, como un viento contrario. ¿Sabe que las águilas necesitan viento contrario para volar? Amén. Por eso se levantan a las alturas. Y el mejor vuelo que las águilas realizan es cuando el viento empieza a soplar en contra, porque utilizan ese viento, hermanos, en contra para abrir sus alas, y basta abrir las alas para empezar a volar. Es importante entender entonces que necesitamos ejercitarnos en la disciplina. Ahora, cuando se sabe lo que se quiere, es más fácil alcanzar esto. Hermanos, esto facilita la disciplina. Es más fácil ser disciplinado cuando tú sabes lo que quieres. Cuando tú tienes claro lo que tú quieres. Eso va a facilitar mucho el hecho de ejercitar o disciplinar tu vida. Mire lo que dice Pablo, 1 Corintios capítulo 9, verso 25. Todos los atletas se entrenan con disciplina. ¿Por qué lo hacen? Tienen un objetivo, tienen un pensamiento, saben lo que quieren. ¿Qué es lo que quieren? Amén. Ganar un premio que se desvanecerá. Por eso se entrenan de 4 a 5, 6 horas quizás durante el día. Por eso duermen temprano. Por eso se limitan en ciertos alimentos. Por eso desarrollan, aleluya, ciertas capacidades. Se limitan en muchas cosas, hermanos, porque ellos tienen una disciplina, porque tienen claro que quieren alcanzar un premio, quieren ganar una medalla olímpica, quieren ganar, aleluya, un reconocimiento de una competencia mundial, quieren estar listos para la próxima competencia. Ellos tienen claro que quieren alcanzar el premio. Pablo aquí dice, es cierto, buscan alcanzar un premio, pero ese premio se va a desvanecer, porque los récords se rompen en cada oportunidad. Hay alguien que supera una meta, hay alguien que supera algún récord, aleluya. Pero cuando Pablo hace conciencia de esto y lo aplica a nuestra fe, dice, ellos lo hacen para un premio que se desvanece, pero nuestro galardón, nuestro premio no es de esta tierra. Nuestro premio es un premio eterno, es un galardón que nos espera allá en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si nuestro galardón es tan grande, tenemos que ejercitarnos en la piedad. Tenemos que, aleluya, ser disciplinados. Daniel muestra una madurez asombrosa a pesar de su corta edad. Amén. Recuerde que tenemos entonces que ejercitarnos en la piedad. Cuidado cuando nos dejamos llevar por los impulsos. Cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones, por nuestras sensaciones. Tenemos que tener mucho cuidado, la disciplina es importante. Simplemente usted no, si yo tengo para comprarme una camioneta pero no la necesito, si tengo para comprarme un mejor carro pero no lo necesito, no porque lo tenga que hacer ese gasto. Amén. Tengo que ser disciplinado. Tengo que ser disciplinado, sabio en ese aspecto. Romanos capítulo 6, versículo 13. Dice lo siguiente: no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria del Señor. La disciplina honra al Señor. Y Romanos 13, versículo 14 dice: más bien vístanse con la presencia del Señor y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. No den lugar, no se permitan. Entonces Daniel tenía identidad, Daniel tenía disciplina, pero el tercer cualidad es valor. La tercera cualidad es el valor. Se necesita una gran cantidad de valor como para que Daniel pidiera ese cambio en su plan de alimentación asignado por el rey. ¿Por qué? Porque esto, hermanos, pudo haber sido tomado como un insulto al rey. Imagínese usted, amén, negarse a un hombre tan poderoso como Nabucodonosor, el no recibir aquello que cualquiera pudo haber recibido como un halago.
Amén. Wow, el rey nos está dando de comer de su propia mesa, de lo que él come. Sin embargo, Daniel sabía que esa comida no estaba de acuerdo a su dieta. Amén, a su dieta. Entonces no solamente mantiene su identidad, no solamente desarrolla disciplina, sino que también, hermano, este tipo, aleluya, desarrolla un valor tan tremendo que se atreve, aleluya, a levantar la mano. Lo más fácil es quedarse callado. Lo más fácil es como perdernos en la mayoría, en el grupo. Solamente Daniel y sus amigos, Sadrac, Mesach y Abednego, no estuvieron de acuerdo de participar con los alimentos de la comida del rey. Pero fuera de ellos, todos los demás accedieron, diga, por miedo o fascinación cuando vieron los banquetes. Wow, esta comida tenemos que comérnosla, ¿verdad? Es apetecible, es sabrosa, tiene buena vista. Y entonces, hermanos, la mayoría de los que estaban en aquel entrenamiento, en aquel programa de entrenamiento, accedieron a participar de la comida del rey. Pero la Biblia dice en el verso 8 que Daniel propuso en su corazón no hacerlo. Y esto, el levantar la mano, el decir no está bien, el decir no estoy de acuerdo, el decir no voy a hacerlo, hermano, eso exige valor. Y tenemos una sociedad, aleluya, actualmente que busca sumarnos con la mayoría, para que nosotros hagamos, vivamos, pensemos, hablemos de la misma forma en la que la sociedad vive. Y tenemos que aprender que, aleluya, no porque todos lo hagan quiera decir que está bien, porque la mayoría también se equivoca. Y lo digo, hermanos, porque la historia así lo dice. Usted va a la historia y se dará cuenta, hermanos, que la mayoría en muchas ocasiones se ha equivocado. Y a veces decimos, no, es que todos lo hacen. Esa es la mejor excusa que a veces como hijos tenemos para con los papás, ¿no? Cuando queremos poner a papá entre la espada y la pared, y entonces le decimos, papá, pero ¿por qué yo no puedo? El vecino deja a su hijo hacerlo. Es más, el hermano fulano de tal deja que su hijo vaya. ¿Y por qué yo no? Y si todos más lo hacen. ¿Y cuál es la respuesta de papá? Que ahora es la respuesta de nosotros, ¿verdad? Pero cuando éramos hijos no lo entendíamos. Pero ahora que somos padres, respondemos de la misma forma. Bueno, ¿esos son mis hijos? No, usted es mi hijo y usted es mi responsabilidad. Si sus papás los dejan allá ellos, pero usted es mi hijo, yo no lo voy a dejar que usted haga eso. ¿Verdad? Entonces, a veces pensamos, es que todos lo hacen. Bueno, no porque todos lo hagan quiera decir que está bien. Daniel, hermanos, entiende que no me importa si todo el mundo lo hace. Amén. Porque si no es correcto, simplemente no lo voy a hacer. Si eso no agrada a Dios, no lo voy a hacer. Y para eso se requiere identidad, integridad. Para eso se requiere disciplina, pero también se requiere, hermanos, una suma de valor para levantar la mano, hermanos, ante la mayoría. Él tiene el valor y él está dispuesto a permanecer firme. Él está dispuesto a remar contra corriente. Lo más fácil es ceder a lo que todos hacen, pero aleluya, la mayoría también se equivoca. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Vaya conmigo por favor a sus notas. Éxodo 23 versículo 2 dice: no imites la maldad de las mayorías. Amén. ¿Se da cuenta? La Biblia tiene que decir algo sobre esto. No imites la maldad de las mayorías. No te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal. No perviertas la justicia tomando partido con la mayoría. Pero para hacerlo necesitamos ser valientes. Para hacerlo necesitamos valor. Recuerdo que cuando éramos pastores en Hueslaco, en una pequeña misión, estábamos, no sé, yo tendría como unos 23, 24 años. Y si ahorita parezco de 30, imagínense cuando... pero andaba con mi cachucha y en jeans y una playera, y entonces andaba cortando la yarda detrás del templo, y andaba cortando la yarda, y en el callejón que había detrás de la iglesia había un callejón, y ahí pasaron unos muchachos
jóvenes de algunos 16, 17, 18 años y se quedaron ahí mientras yo cortaba la yarda. Y entonces uno de ellos se acerca y entonces apago la máquina y le digo: ¿qué se te ofrece? Y me dice, ¿no quiere venir a tomar con nosotros? Así me dijo. Y le dije: no. Le dije: no, yo no necesito tomar. Le dije: yo no practico ese tipo de cosas. Y ya cuando me quito la cachucha, uno de los muchachos que estaba ahí era pariente de una de las hermanos de la iglesia. Y entonces: ese es el pastor. Le dice: sí, es el pastor. Y entonces dice el muchacho: ¿pero qué tiene? Tómese una aquí con nosotros. Así decía. Y eran muchachitos. Y entonces me dice uno de los que estaba ahí también, dice, de los más grandes, dice: es que no tiene pantalones para tomarse una cerveza. Y entonces le dije: no necesito tomar una cerveza para decir que soy valiente. Es más, se necesita más valor para no hacerlo. Le dije yo: se necesita tener valor para no hacerlo, porque lo que tú haces es muy fácil. Lo que tú haces, le dije, lo hace cualquiera. Cualquiera lo hace. Todo lo que necesitas es tomar una cerveza y empinarte la cerveza. Eso cualquiera lo hace, no tiene nada de difícil. Pero lo que yo hago, vivir para Dios, lo que yo hago, consagrarme para Dios, eso no muchos lo hacen. Le dije: son muy pocos los que aceptan el desafío de vivir una vida para Dios. Vivir para el mundo es mucho más fácil, pero vivir para Dios se necesita valor. Oiga, ya cuando les dije eso, como que empezaron así, y uno de ellos se fue, otros se quedaron ahí, y ya después, de hecho, a uno de ellos nos los ganamos para Cristo, amén. Pero resulta, hermanos, que el mundo está lleno de placeres, el mundo está lleno de ideas equivocadas, pero la Biblia dice que este mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor, ese permanece para siempre. Den un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Todo me es lícito. ¿Qué está diciendo Pablo con eso? Lo puedo hacer, pero no porque lo pueda hacer tenga que hacerlo, porque aunque todo me es lícito, entiendo que no todo me conviene. Y lo que nos conviene, ¿qué es lo que nos conviene? ¿Qué es lo que le conviene a tu casa? ¿Qué es lo que le conviene a tu familia? ¿Qué es lo que le conviene a tus hijos? ¿Qué es lo que le conviene a tu esposa, a tu esposo? Entonces, cuando entendemos que aunque la mayoría lo hace, tener valor para remar contra la corriente es muy, muy importante. 1 Corintios capítulo 16 versículo 13 dice: estén alertas. Pablo dice: hey, tengan los ojos bien abiertos, estén alertas. Dice: permanezcan firmes en la fe, sean valientes y sean fuertes. Si queremos valor, necesitamos aferrarnos a la fe, porque la fe es un potencial poderoso que rinde frutos para el reino de los cielos. Lo contrario al valor es el temor, y el temor es un poder negativo que rinde frutos para el reino de las tinieblas. La fe es un arma para el creyente, en tanto que el temor es el arma que Satanás utiliza para traer confusión y para traer ruina al corazón de las personas. Los temores provocan que no tengamos una vida de fe, y asimismo nos traen limitaciones, pero nuestra fe libera un poder cada vez mayor e ilimitado, porque la Biblia dice que para el que cree, todas las cosas le son posibles. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, amados hermanos, tenemos que afirmar nuestra fe para desarrollar el valor que necesitamos para enfrentar las presiones de la vida. La fe te va a ayudar a avanzar, pero no ocurre lo mismo con el temor, porque el temor lo que hace es que te detiene, te retrasa, te impide que tú puedas seguir hacia adelante. Por eso en esta mañana el llamado es subirnos al tren de la fe, como lo hizo Daniel, a fin de creer, aleluya, que cuando nosotros quizás somos limitados en muchas cosas, hay un Dios que no tiene ningún límite y que está con nosotros y que nos ayuda todos los días para enfrentar las vicisitudes de la vida. Ponte un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. El temor genera cobardes, pero la fe forja valientes. Por eso dice Pablo: afirmen su fe, sean fuertes y sean
valientes. Y por último, la última cualidad, hermanos, es la humildad. La última de las cualidades que modela Daniel es la humildad. Y Daniel fue lo suficientemente sabio como para presentarse al jefe de los eunucos para pedirle permiso. Escuche esto, no lo exigió. Daniel no exige. Daniel no, aleluya, reclama. Daniel no se revela. Él tiene una actitud correcta, una actitud correcta y muestra esta cualidad que es la humildad. Versículo número 8 del capítulo 1 de Daniel dice que él pidió permiso al jefe del Estado Mayor. No es una exigencia. Daniel no se paró y dijo: exijo mis derechos. Exijo mis derechos, no un reclamo, no se rebeló en contra de lo que el rey había mandado. Él se acerca con humildad y entonces dice, la palabra clave aquí es pide permiso. Amén. Que no se le obligue a contaminarse con la comida del rey. La humildad rinde frutos. Ser humildes, aleluya, da buenos resultados. La mayor influencia que nosotros podemos ejercer, hermanos, aleluya, es a través de la humildad. Y no me refiero solamente a ejercer influencia en derredor nuestro. Esta influencia puede tocar el mismo cielo. Puede tocar el mismo cielo. ¿Por qué? Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 5 versículos 5 al 6. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios. Los soberbios, aleluya, aleluya, Dios dice que los resiste, pero dice en contraparte, dice, y da gracia a los humildes. Dios resiste al corazón soberbio, pero da gracia, muestra su favor al de corazón humilde. Y sigue diciendo el verso 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Daniel no reclama. Daniel lo que hace es pedir con humildad permiso para que no se le obligue a participar del banquete del rey. En la humildad tenemos muchos beneficios, y 4 de estos beneficios quiero mencionarlos para que usted los anote ahí en sus hojas de estudio. Nos pone en posición de privilegio. El primer beneficio que encontramos cuando somos humildes es que somos llevados a una posición de privilegio. Jesús contó una historia de un fariseo y un cobrador de impuestos. El fariseo era un hombre legalista, pegado a las leyes, aleluya, a las leyes de Moisés y a las leyes que tenían que ver con la vida religiosa. Y el cobrador de impuestos era el hombre más pecador. Así era señalado como un hombre de los más pecadores, aleluya, en la sociedad judía. Jesús toma a estos dos personajes y dice que los dos se acercaron para orar a Dios. Y el versículo número 11 dice: el fariseo de pie, apartado de los demás. Estoy leyendo Lucas 18, versículo 11 en adelante. Y el fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, dice el verso 13, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy pecador. Oraciones distintas. Recuerde que yo decía que una simple oración habla de quién tú eres, habla de cuál es tu identidad, habla de cuáles son tus intereses. Lo cierto es que un corazón soberbio el Señor lo resiste, pero al corazón contrito y humillado, aquel que se humilla va a encontrar, hermanos, el favor y la gracia que viene del Señor. Tanto que dice el verso 14, les digo pues, dice
dice, fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante del Señor. ¿Por qué? Porque el que se humilla, dice el Señor, será exaltado. Den un aplauso fuerte a nuestro amado Señor. Mientras que los que se exaltan a sí mismos como el fariseo son humillados, el que se humilla será exaltado. La humildad tiene una influencia en el cielo, tanto que dice la Escritura, hablando Dios a Salomón en segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice el Señor, yo iré desde los cielos. La oración que llega al cielo es la oración que parte de un corazón humilde. Y cuando esa oración llega al cielo, dice, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados. Y dice el Señor, voy a sanar su tierra. Segundo beneficio, la humildad enriquece. La humildad enriquece. Proverbios capítulo 22, versículo 4 es conocido, hermanos, como la triple paga de los humildes. La triple paga de los humildes. Y dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Número 3, nos hace parecernos a Jesús. Usted y yo nos parecemos más a Jesús cuando somos humildes, cuando desarrollamos esta cualidad. Cristo dijo en Mateo 11:29, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Y número 4, nos brinda paz. El cuarto beneficio de un corazón humilde es encontrar la paz de Dios. Es encontrar esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Leo otra vez Mateo 11:29. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. Y dice, y encontrarán descanso. Ese descanso, hermanos, ese descanso es un tiempo de paz. Es un tiempo de paz. Podrás estar trabajando muy ocupado, podrás andar de aquí para allá, pero tendrás paz. Podrás estar siendo azotado por los vientos contrarios, por tormentas terribles. Podrás tener presiones de todas partes, como dice el apóstol Pablo, pero tendrás paz. Porque el Señor, hermano, aleluya, da gracia a los humildes. Póngase de pie mientras termino. En relación a esto, hay una reflexión muy hermosa en relación a la humildad. No es casualidad que la palabra en español humildad venga de una palabra en latín, de la cual traducimos tierra. La palabra en latín es humus. Humus en latín quiere decir tierra. Amén. Y humus es el vocablo que se utiliza, hermanos, o de donde viene la palabra humildad. Es decir, ser humilde tiene que ver con ser tierra. Amén. Y usted puede encontrar diferentes tipos de tierra. Tierra negra, dicen que es la mejor para sembrar, ¿verdad? Tipo de tierra tipo barro, ¿no? Hay diferentes tipos de suelos de tierra, pero en la tierra, hermanos, hay diferentes superficies. Bueno, el humus, que traduce o que significa tierra, el humus es la parte más superficial de la tierra. Y esa parte más superficial de la tierra, hermanos, dicho por los agrónomos, es la parte más productiva y más fértil. Es la parte más productiva y más fértil. ¿Sabe por qué? Porque en ese humus está toda la materia orgánica que está en descomposición. ¿Sí? Toda la materia orgánica se está descomponiendo. De tal forma, hermanos, que todos esa descomposición genera algunos nutrientes importantes, hermanos, en la superficie, en el humus. Y entonces convierte ese humus en la parte más productiva y más fértil. Más productiva y más fértil. Si lo aplicamos a nuestra vida, podemos decir entonces que cuando somos humildes, somos como esa capa. Cuando somos humildes, somos como esa capa. Amén. Somos como esa capa fértil y productiva. Es en la humildad donde producimos más. Es en la humildad
donde tenemos mejores resultados. No es en el orgullo, no es en la soberbia, no es en el ego, alimentando nuestro ego, no, es en la humildad. Porque cuando somos humildes, somos productivos. Por eso dice la Escritura que Dios exalta a los humildes. En su momento, Dios los exalta. Por eso dice la Escritura que Dios da gracia a los humildes, da producción, da, aleluya, buenos resultados. Entonces, practicar la humildad. Practicar la humildad. ¿Por qué? Porque en la humildad, hermanos, hay algo que se está descomponiendo. En la humildad se descompone el orgullo. En la humildad se descompone la soberbia, la vanidad, el ego. Y cuando todo eso se descompone, hermanos, la Biblia entonces nos ayuda a entender que la gracia de Dios se manifiesta. Si se humillara mi pueblo, dice la Escritura, yo iré, perdonaré sus pecados y claramente dice la Biblia, sanaré su tierra. Este mundo necesita una buena dosis de humildad. Lamentablemente vivimos en tiempos donde todos exigimos derechos, donde todos exigimos, aleluya, muchas cosas. Pero cuando somos humildes, muy a pesar de las presiones que vienen a tu vida, cuando eres humilde, vas a tener mejores resultados y mejores beneficios. Porque la humildad es, aleluya, el buen lugar donde Dios puede manifestar su gracia y su favor. Salmo 34, versículo 19 dice: muchas son las aflicciones del justo. Podemos decirlo, muchas son las presiones del justo, pero no queda ahí. La Biblia dice: de todas ellas le librará el Señor. De cada una de ellas el Señor dice: yo te voy a ayudar, yo te voy a librar, yo te voy a sacar adelante. Ahora mismo quizás tú estás pasando por un tipo de presión tan complicada en tu vida. No necesariamente tiene que ser algo malo, porque no somos presionados solamente cuando estamos pasándola mal. Aún cuando estamos en el éxito, aún cuando las cosas van bien, hermanos, el mantener un estándar genera presión. El mantener un estándar también genera presión. El Señor dice: si tú vienes a mí, yo te daré el descanso que tú necesitas. Así que no tienes por qué aguardar toda esa presión. El Señor quiere liberar esa presión sobre tu vida en esta mañana.